La historia de la vida de Lola Flores, el eco del flamenco. Parte 1, los orígenes y el encuentro con el destino. En la pequeña ciudad de Jerez de la Frontera, donde la bodega huele a cobre y yerbas aromáticas, en enero de 1923 nació una niña llamada María Dolores. Su padre era dueño de una modesta taberna a la que acudían gitanos y viajeros, mientras que su madre llevaba en silencio la casa, bordando belleza hilo a hilo en la tela. Más tarde, el padre vendió esa taberna para ayudar a su hija a convertirse en artista, tan fuerte era su fe en su talento. En la casa de Flores cantaba el brandy, cantaban las voces, cantaban las propias paredes. Así nace un artista en una familia como esta, no por capricho, sino por la necesidad de respirar música. La pequeña Lola estaba rodeada de los sonidos del flamenco desde su nacimiento. El barrio gitano, donde se ubicaba la taberna de su padre, no era simplemente un lugar, sino un organismo vivo donde la guitarra hablaba en un idioma comprensible para el alma. Cuando cumplió 13 años, Lola debutó en el Teatro Villa Marta, donde su voz tocó por primera vez los oídos de una multitud de personas. No fue un éxito clamoroso, pero fue libertad, la libertad de cantar, de bailar, de existir a través del arte. A los 15 años, el destino le presentó un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Conoció a Manolo Caracol, una leyenda del flamenco, una voz tan profunda y penetrante que los oyentes lloraban sin entender por qué su alma dolía de esa manera. Era 14 años mayor que ella, ya estaba casado, pero entre ellos surgió esa chispa que pone en movimiento los mundos. Lola se unió a su compañía y comenzaron a viajar por las provincias de Andalucía, llevando a ciudades y pueblos canciones que sonaban como la plegaria de un corazón herido. Pero su verdadera gloria llegó en 1943, cuando juntos crearon el espectáculo Zambra, una obra escrita por Rafael de León y Antonio Quintero. En el escenario eran inseparables, Caracol con su voz que caía en la profundidad como una piedra en un pozo, y Lola con su cuerpo que bailaba como si conversara con el mismo dolor, con la misma alegría del mundo. En este espectáculo cantó Zarzamora y La Niña de Fuego, canciones que permanecerían unidas a su nombre por siglos. Como la propia Lola recordaría años después en sus memorias, vivimos una vida tormentosa y maravillosa. Noches de vino y canto. Éramos dioses de la madrugada. Nos despertábamos mirando el sol, como dos adolescentes, aunque él era mucho mayor que yo. Zambra permaneció en los carteles durante 8 años, el mismo tiempo que duró su tumultuosa historia romántica, llena de pasión, celos, rupturas y reconciliaciones, como una sinfonía escrita no con notas, sino con los latidos del corazón. Juntos aparecieron en 2 películas de cine, Embrujo, 1947, y La Niña de Venta, 1951. Su colaboración fue única, se apoyaban mutuamente tanto profesional como personalmente, creando una magia que el público capturaba como polvo de oro cayendo del cielo. Pero en 1951 llegó el momento de la separación. En la segunda mitad de ese año ocurrió un evento que convirtió a Lola no solo en artista, sino en una estrella en la escala mundial. El productor de cine español Cesario González de la compañía Suevia Films decidió crear un sistema de estrellas del cine español. Notó a Lola y a fines de 1951 firmó con ella un contrato que fue considerado un milagro, 5 películas en 2 años por la suma de 6 millones de pesetas. El contrato incluía cine, televisión, teatro e incluso giras por toda América. El contrato se firmó en bares de Madrid frente a las cámaras, era la mejor publicidad que se podía imaginar. Desde este momento, su nombre comenzó a brillar tan intensamente que había que entrecerrar los ojos para leer los titulares de los periódicos. Los periodistas la bautizaron como la faraona,
una mujer de dignidad real que reinaba sobre los corazones de millones. En 1953 se estrenó la película Hay pena, penita, pena, dirigida por Miguel Moraita, y Lola conquistó completamente el cine español y latinoamericano. Viajaba por México, Estados Unidos y América, dejando por dondequiera espectadores embelesados. En México la llamaban no solo reina, sino encarnación del espíritu español, porque en algún lugar de su voz resonaba la historia de toda una nación. Trabajó con leyendas del cine mexicano, Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, con el mismísimo Mario Moreno Cantinflas. Era amiga de María Félix y Lola Beltrán, las divas que eran reinas de la pantalla. Su filmografía contenía 38 películas cinematográficas. Algunas se convirtieron en obras de culto: Morena Clara, Los hechiceros de Pérez, La hermana Sulpicia, La faraona, Sevilla, 1992, donde junto al más grande guitarrista Camarón de la Isla creó momentos de belleza sobrenatural. Cada película era como un capítulo de la vida escrito no con tinta negra, sino con luz, música y lágrimas. Parte 2. El matrimonio, la maternidad y los años de gloria. En 1958 ocurrió un evento que destrozó el corazón de millones de admiradores. En octubre, 27 de octubre, Lola se casó con Antonio González el Pescaílla, un guitarrista gitano que entró en su vida después de Caracol. Con él tuvo 3 hijos: Lolita, 1958, Antonio, 1961, y Rosario, 1963. Cada uno de ellos, como si fuera un destino predicho, se convirtió en artista. Los hijos heredaron no solo los genes del talento de sus padres, sino también esa tristeza innata que da a los artistas la capacidad de cantar de tal manera que los oyentes tiemblen hasta los huesos. Junto con Antonio, creó la legendaria discoteca de flamenco Caripén en Madrid a finales de los años 60. Este tablao era visitado por las mayores estrellas: Camarón de la Isla, Ava Gardner, Sofía Loren. Aquí nació el nuevo flamenco, aquí se encontraban la tradición y la innovación, como dos ríos que al fusionarse creaban un mundo nuevo. Además de cantar y bailar, Lola grabó más de 20 álbumes, cada uno de los cuales era un testimonio precioso de su evolución como artista. Su voz cambió con la edad, volviéndose más profunda, más sabia, más penetrante. En ella se escuchaba todo el dolor y toda la alegría que puede contener una sola vida humana. Durante los años 70 y 80, Lola continuó trabajando en cine, televisión y teatro. Su presencia en la pantalla seguía siendo magnética, su voz seguía siendo capaz de conmover a las multitudes. Ella fue la invitada de honor en los programas de televisión más importantes de España. Los críticos la reconocían como la guardiana del verdadero flamenco, como la mujer que había mantenido viva la tradición mientras la modernizaba al mismo tiempo. Pero a finales de los años 80, Lola fue perseguida por problemas fiscales. En 1987, la Corte Española comenzó una investigación de sus actividades de 1982 a 1985. El caso fue largo y complicado. En 1989 fue absuelta, pero luego en 1991, el Tribunal Supremo de España la condenó por 4 delitos contra la autoridad fiscal. Pero ni siquiera en este momento Lola perdió su sentido del humor y su dignidad. Continuó viviendo, continuó cantando, continuó bailando. En los años 90, Lola aparecía en la televisión española, compartiendo con la nueva generación de artistas lo que sabía sobre el escenario, sobre la audiencia, sobre cómo mantener la luz en su voz cuando el cuerpo comienza a traicionar. En 1993 actuó en la telenovela Farmacia de Guardia, y en 1994 en Los ladrones van a la oficina,
donde actuó con sus propios hijos Lolita y Antonio. La vida le daba la oportunidad de permanecer con aquellos a quienes amaba, y eso era suficiente. La enfermedad corroía su cuerpo lentamente. El cáncer de mama, diagnosticado en 1972, vivía en su cuerpo durante años como un enemigo en una fortaleza. No tenía prisa, pero era implacable. En sus últimas apariciones en televisión se podía ver cómo se mantenía de pie con dificultad, cómo su brazo derecho se caía, cómo la respiración se volvía entrecortada. Pero la voz, esa voz, permanecía tan mágica, tan capaz de hacer llorar incluso al corazón más duro. Parte 3. El legado eterno y la pregunta que queda en el corazón. El 16 de mayo de 1995, cuando Lola tenía 72 años, murió en su residencia, El Lerele, en Alcobendas, en las afueras de Madrid. A sus funerales acudieron personas de toda España, desde las costas del norte hasta las del sur. La enterraron en el cementerio de la Almudena en Madrid, en el corazón de la capital que había conquistado con su talento. Pero la historia de la familia no terminó, simplemente se llenó de aún más dolor. Solo 2 semanas después, el 31 de mayo de 1995, su hijo Antonio, su Antoniuto, incapaz de soportar el insoportable dolor de la pérdida de su madre, tomó una gran dosis de barbitúricos y alcohol y se fue de la vida. Tenía apenas 33 años, la edad en la que parece que la vida acaba de comenzar. Lo enterraron junto a su madre en el mismo cementerio de la Almudena, y ahora yacen juntos en la tierra, unidos eternamente por un amor que fue más fuerte que la propia vida. Pero la historia de Lola Flores no terminó en la tierra. En 2007, un director de cine hizo una película sobre su vida, iluminando sus años más dorados. En 2016, en el día de su nacimiento, el 21 de enero, Google creó un doodle especial, honrando su memoria ante millones de personas. Y su música continúa sonando, continúa inspirando a nuevos artistas, continúa enseñando al mundo que la belleza puede nacer del dolor, y que una voz, una vez escuchada, resuena con eco en los corazones de las personas durante un siglo entero. Su legado no es simplemente películas, canciones y álbumes. Es la capacidad de cada persona que escucha su voz de sentir que en la vida hay lugar para la belleza, incluso si esa belleza nace de las lágrimas. Lola Flores enseñó al mundo que la verdadera fama no es el brillo de los reflectores, sino la capacidad de dejar una huella en los corazones de las personas durante siglos por venir. ¿Y cómo la recordó usted? Su poderosa voz, que podía romper piedra. Sus movimientos gráciles, en los que danzaba el dolor de toda una nación. O su dignidad en el momento en que el destino la ponía a prueba. Comparta con nosotros, qué imagen de ella vive en su corazón.